Padre, en el nombre de Jesús, te bendigo, Señor, te doy las gracias por tu amor, tu misericordia, Padre, te necesitamos. Nosotros reconocemos, Señor, que tú eres el Señor, que tú eres nuestro Dios, que tú nos puedes dar las fuerzas que necesitamos para seguir adelante, que tú nos puedes llenar de amor, de perdón, de gracia, Señor, para poder eh, hacer tu voluntad, Señor, y agradarte en cada área y aspecto de nuestras vidas. Queremos alabarte, queremos bendecirte, queremos declarar, Señor, que solo tú, Señor Jesús, eres la razón, Señor, para alabar, para bendecir, para exaltar tu nombre. Quiero alabarte, Señor, quiero bendecirte y declarar junto con mis hermanos, Señor, que tú eres nuestro Señor, tú eres nuestro Rey, nuestro amado, Señor, y queremos que te puedas mover, aunque estemos a la distancia, Señor, aunque no estemos en forma presencial, sino que estemos en forma remota. Yo te pido, Señor, que fluya tu Espíritu Santo, tu unción en cada uno de nosotros para poder alabar. Tu palabra dice que buscas adoradores en espíritu y en verdad. Necesitamos de tu Espíritu Santo para poder alabarte, Señor. En medio de la alabanza, Señor, tú te entronizas, se mueve y se establece tu reino, Señor. En el nombre de Jesús, Padre. Amén. Eres tú la única razón de mi adoración, Jesús. Eres tú la esperanza que anhelé tener, Jesús. Confío en ti, me has ayudado, tu salvación me ha regalado. Hoy hay gozo en mi corazón, con mi canto te alabaré, te glorificaré, te alabaré, mi buen Jesús, te alabaré, te glorificaré, te alabaré, mi buen Jesús. Así es, eres tú la única razón de mi adoración, Jesús. Eres tú la esperanza que anhelé tener, oh Jesús. Confío en ti, me has ayudado, tu salvación me ha regalado. Hoy hay gozo en mi corazón, con mi canto te alabaré, te alabaré, te glorificaré, te alabaré, mi buen Jesús, mi buen Jesús, te alabaré, te alabaré, te glorificaré, te alabaré, mi buen Jesús. En todo tiempo, de día y de noche, todo tiempo te alabaré, todo tiempo, todo tiempo te adoraré, te alabaré, te glorificaré, te alabaré, mi buen Jesús, mi buen Señor, te alabaré, te glorificaré, te alabaré,
me has ayudado, tu salvación me ha regalado. Hoy hay gozo en mi corazón, con mi canto te alabaré. Te alabaré, te glorificaré. Te alabaré, mi buen Jesús. Te alabaré, te glorificaré. Te alabaré, mi buen Jesús. Así es. Eres tú la única razón de mi adoración, oh Jesús. Eres tú la esperanza que anhelé tener, oh Jesús. Confié en ti, me has ayudado, tu salvación me ha regalado. Hoy hay gozo en mi corazón, con mi canto te alabaré. Te alabaré, te glorificaré. Te alabaré, mi buen Jesús. Sí, mi buen Jesús, te alabaré. Te alabaré, te glorificaré. Te alabaré, mi buen Jesús. En todo tiempo, de día y de noche. Todo tiempo te alabaré. Todo tiempo te adoraré. Te alabaré, te glorificaré. Te alabaré, mi buen Jesús. Sí, mi buen Señor, mi buen Señor. Te alabaré, te glorificaré. Te alabaré, mi buen Jesús. Te alabaré, te glorificaré. Te alabaré, mi buen Jesús. Es un versículo que está en el Salmo 22, versículo 3. Incluso voy a leer desde antes. Dice, Dios mío, ¿por qué me has dejado? ¿Por qué estás lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? Dios mío, clamo de día y no oyes, y de noche y no hay para mí, y hay para mí silencio. Tú, empero, eres santo, tú que habitas entre las alabanzas de Israel. Creo que uno de los contextos aquí, ¿cierto? Creo que, ¿cómo se llama? Todos saben de que esto es algo que citó, ¿cierto? El Señor Jesucristo cuando Él estaba, ¿cierto? En un madero, lo cual muestra de que esto justamente fue una revelación espiritual, este salmo, de la condición del Señor Jesucristo mientras estaba colgado en el madero. Y, ¿cómo se llama? Aquí vemos, ¿cierto? Una condición donde dice, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Entendiendo que no lo desamparó, sino que estaba cargando el pecado, ¿cierto? Y dice, Dios mío, clamo de día y no oyes, de noche y no hay para mí silencio. Pero quiero extrapolarlo a nuestro vivir, porque nosotros sabemos que el Señor Jesucristo es nuestro ejemplo. Y nosotros vemos claramente, ¿cierto?, que muchas veces, ¿cierto?, aparentemente no hay respuesta de Dios para ciertas cosas que uno espera o que uno anhela o que uno pide, ¿cierto? Incluso algunas promesas de Dios. Porque desde el punto de vista de, ¿cierto?, el Señor Jesucristo, hay que reconocer que había muchas promesas que Él tenía derecho a adquirirlas. La protección divina, y muchas otras cosas más. Y estaba justamente padeciendo
y estaba siendo dejado a merced, ¿cierto?, de manos de sus trasquiladores, como dice Isaías 53. Entonces, en esa aparente contradicción, vemos que él dice, en el versículo 3, dice, pero tú eres santo. Y ahí está lo mismo que vemos en el huerto de Getsemaní, cuando él dice que no se haga mi voluntad sino la tuya. Pero eso requiere una confianza interna, una confianza plena, porque eso quiere decir que confío en la voluntad de Dios por sobre la mía. ¿Y cuál es el problema? Que nosotros muchas veces no confiamos en la voluntad de Dios. Y por eso que tenemos luchas y empezamos con cuestionamientos. Dios, ¿cómo se llama? Él no me escucha. Dios, ¿cómo se llama? Él no me quiere, etcétera, etcétera. Porque no confiamos en la voluntad perfecta de Dios. ¿Ya? Por eso que el Señor Jesucristo concluye y dice, pero tú eres santo. O sea, lo que está pasando no es una anomalía, no es que Dios sea injusto, no es que Dios se esté equivocando, no es que Dios me esté rechazando, porque de ahí nace el hecho de que creo de que Dios es justo, pero desde un punto de vista práctico. Y dice, tú que habitas entre las alabanzas de Israel. Y aquí está, ¿cierto? Porque esta expresión, aunque una persona está en agonía y está en esta circunstancia donde Dios no lo oye, esta expresión donde dice, pero tú eres santo, me resigno a tu voluntad, Señor, tu voluntad es perfecta, es una alabanza a Dios. Por eso dice, tú habitas en medio de las alabanzas de Israel. Y es importante porque esa palabra que ahí dice habitas, en el hebreo realmente es sentarse, específicamente sentarse como un juez. Entonces, entre medio de nuestra alabanza, que no significa cantar con júbilo, sino alabar a Dios en este reconocimiento que vemos en el caso del Señor Jesucristo, en este proceso de, ¿cierto?, el martirio, ¿cierto? Cuando Él ve esta que fue dejado en pos de los pecadores, sabiendo Él cuál era, ¿cierto?, el propósito, pero una cosa es saber lo que va a pasar, ¿cierto? Y la otra cosa es estar ahí, ¿cierto? ¿Cierto? En el momento de. Él dice, pero tú eres santo. Y ahí está la alabanza que tiene mayor valor. Y tú habitas en medio de las alabanzas de Israel. ¿Qué significa? Que cuando nosotros estamos en situaciones donde alabamos a Dios de una manera de resignación, donde empezamos a confiar en su soberanía, entonces la justicia de Dios se empieza a manifestar a nuestro favor. Dios puede juzgar. Dios empieza a establecer, a ordenar, que no significa que nos va a sacar de la aflicción, ¿cierto? Aunque puede ser que sí, pero no significa que nos va a sacar inmediatamente, sino que el juicio de Dios se manifiesta con mayor fluidez. Amén. Entonces, eso quería compartirles, orar un poquito antes de pasar a la otra alabanza que vamos a escuchar para adorar a nuestro Dios. Amén. Padre, en el nombre de Jesús, te alabo, te bendigo, te quiero dar las gracias, Señor, por tu misericordia, por tu amor, por tu beneplácito. Yo te ruego, Señor, que habites en medio de nuestra alabanza. En tu palabra dice que tú habitas en medio de la alabanza de Israel. Te ruego que te manifiestes, Señor, en esta hora con tu presencia, con tu juicio sobre nosotros. No un juicio condenatorio, Señor, sino que todos hemos pecado. Todos sabemos las cosas que nos hemos equivocado, Señor, y sé que tu Espíritu Santo nos ha dado conciencia. Vengo ante ti, Señor, humildemente para que nos perdones. Tú sabes todas las cosas que hemos hecho, que hemos caído quizás. Te ruego, Señor, por tu sangre. Señor, nos arrepentimos en el nombre de Jesús. Necesitamos que nos limpies. Habita en medio de la alabanza. Júzganos, Señor, por medio del sacrificio del Señor Jesucristo y de la gracia de Cristo Jesús. En el nombre de Jesús de Nazaret, te lo ruego, Padre. Te ruego, Señor, que te muevas en medio de nosotros, Señor, y que tus juicios de misericordia, de compasión, que tu sangre nos limpie, Señor,
que tu sangre nos dé fuerza, que tu sangre y que tu poder empiece a intervenir en nuestras relaciones, en nuestras familias, Señor, con nuestros cónyuges, con nuestros hijos, con nuestros padres, Señor, y en nuestras finanzas, Señor, en nuestra paz interna, nuestra psicología, Señor, con nuestros hijos, que empiece a fluir tu poder, Señor, y que empiece a derribar estructuras, barreras del enemigo, Señor, o barreras humanas que quizás el hombre ha puesto o nosotros mismos muchas veces ¿cómo se llama? Hemos puesto, Señor. Te ruego, Señor, que te muevas, que rompas cadenas, que derribes estructuras, Padre. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Amén. Oración es alimento. Nunca vi un justo sin respuesta o quedar en sufrimiento. Basta solamente esperar lo que Dios irá a hacer. Cuando Él levanta sus manos, es hora de vencer. Oh, alaba, simplemente alaba. Estás llorando, alaba. En la prueba, alaba. Estás sufriendo, alaba. No importa, alaba. Tu alabanza en él escuchará. Dios va al frente abriendo camino, quebrando cadenas, sacando espinas. Manda a sus ángeles contigo a luchar. Él abre puertas, nadie puede cerrar. Él trabaja para los que confían, camina contigo de noche y de día. Levanta tus manos, tu victoria llegó. Comienza a cantar y alaba a Dios. Alaba a Dios. Alaba a Dios. Alaba a Dios. Gente necesita entender lo que Dios está hablando. Cuando Él queda en silencio, es porque está trabajando. Basta solamente esperar lo que Dios irá a hacer. Cuando Él extiende sus manos, es hora de vencer. Oh, alaba, simplemente alaba. Estás llorando, alaba. En la prueba, alaba. Estás sufriendo, alaba. No importa, alaba. Tu alabanza le escuchará. Dios va al frente abriendo camino, quebrando cadenas, sacando espinas. Manda a sus ángeles contigo a luchar. Él abre puertas, nadie puede cerrar. Él trabaja para los que confían, camina contigo de noche y de día. Levanta tus manos, tu victoria llegó. Comienza a cantar y alaba a Dios. 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 Alaba a Dios.
Quería compartir otro texto bíblico con ustedes. Está en Efesios. Efesios capítulo 5, versículo 17. Dice, por tanto, no seáis imprudentes, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Y no os embriaguéis de vino, en lo cual hay disolución, mas sed llenos del Espíritu Santo, hablando entre vosotros con salmos y con himnos y canciones espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando gracias siempre de todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Creo que aquí hay un tema relevante que tiene que ver con la alabanza también, dado que estamos en este tiempo de, ¿cómo se llama?, alabar a Dios, que si bien el texto es más grande, pero quise empezar desde acá, ¿cierto? Porque dice de que tenemos que ser prudentes y entendidos, ¿cierto? De cuál sea la voluntad de Dios. Y eso nos va a llevar a poder entregar una alabanza grata a Dios. O sea, una alabanza no es solamente cantar, no es solamente un cántico, no es solamente sentir ciertas cosas mientras canto, ¿cierto? Sino que realmente es una alabanza que nace de un entendimiento de la voluntad de Dios. Y como veíamos en el pasaje anterior, muchas veces el entendimiento de la voluntad de Dios incluye la resignación a la voluntad de Dios. Que el entendimiento de la voluntad de Dios incluye muchas veces que yo humanamente no voy a entender la voluntad de Dios. Como le dice Jesús, ¿cómo se llama? A Pedro, ¿cierto? Cuando, ¿cómo se llama? Pedro dice, no me lavarán los pies jamás. Entonces, el Señor Jesucristo le dice, lo que hago ahora, no lo entiendes ahora, pero lo entenderás después. Entonces vemos de que hay una revelación de la voluntad de Dios también que es progresiva. Entonces, cuando habla aquí del entendimiento de la voluntad de Dios, es que también entiendo su soberanía. Y eso habla de que yo sé cuál es mi lugar como súbdito del reino de Dios. Y desde ese punto de vista nos abre la puerta para que seamos llenos del Espíritu Santo y en esa condición, con entendimiento y lleno del Espíritu Santo, entonces, ¿qué puedo hacer? Hablar entre vosotros con salmos, ¿cierto? Cantad con cánticos espirituales, ¿cierto? Alabando al Señor siempre en vuestros corazones. El entendimiento de la voluntad de Dios y la llenura del Espíritu Santo me lleva a poder tener una alabanza cotidiana. Si se dan cuenta, ¿cierto? En este pasaje no hace referencia a un culto, sino habla de algo cotidiano. Dice, hablando entre vosotros. Está hablando de la relación cotidiana, donde yo pueda alabar al Señor. Y finalmente el último versículo que estuvimos viendo dice, dando gracias siempre a Dios en todo. Para poder dar gracias a Dios en todo, no es de una manera, ¿cómo se llama? Religiosa, ¿cierto? Es decir, gracias Señor porque estoy enfermo. Gracias Señor porque mi hijo tiene fiebre. ¿Verdad? Sino que dar gracias a Dios en todo justamente viene de este entendimiento, de esta llenura, de esta alabanza cotidiana a Dios, donde entiendo de que detrás de todas las cosas hay un entendimiento superior que solamente es divino, hay un propósito superior que es de Jesucristo, que está preocupado por las cosas eternas que Él ha depositado dentro de mí por causa de que Él mismo, por medio de su Espíritu Santo, habita dentro de mí, por lo que hizo Jesucristo en la cruz. Entonces, en ese sentido le doy gracias a Dios por todo, porque sé que aún las cosas malas, ¿cierto? O que aparentemente son malas para mí, o que sí me causan un daño, una enfermedad, ¿cierto? Quizás cuantas cosas más, ¿cierto? Eh, Dios en todo eso, su benevolencia, ¿cierto? Está preocupado de que todas esas cosas me ayuden a bien. Pero nosotros tenemos que tener un entendimiento de cuál es la voluntad de Dios. Y eso requiere diligencia, como dice aquí. No ser negligentes, sino entendidos de cuál sea la voluntad de Dios. ¿Mm?
ser lleno del Espíritu Santo y así podemos tener una alabanza a Dios cotidiana que se va a manifestar en la relación que tenemos los unos con los otros. Amén. Vamos a orar para pasar a la otra alabanza, amado. Padre, en el nombre de Jesús, te damos las gracias, Señor. Queremos darte las gracias, Señor, por todas las cosas que haces en nosotros y por nosotros, Señor. Quiero darte las gracias, Señor, porque eh, tú, Señor, te has levantado, Señor, eh, para darnos vida, Señor. Y te has levantado no solamente para eso, Señor, sino que estás preocupado de cada detalle de nuestra vida, Señor. Y queremos agradecerte, incluso por las cosas aparentemente malas que nos han pasado o que realmente han sido malas. Problemas familiares, problemas en la economía, problemas de salud y quizás cuantas otras cosas más, Señor. Quiero, quiero con todos mis hermanos darte gracias, Señor. Poder alabarte, Señor. Poder que realmente que nos ayudes a ser entendidos de cuál es tu voluntad, Señor. Que podamos ser llenos del Espíritu Santo para que de una manera cotidiana podamos alabarte, reconocer, Señor, tu soberanía, reconocer que en tu soberanía hacia nosotros se manifiesta tu grande amor en Cristo Jesús, ya que estás preocupado de cada detalle de nuestra vida. Queremos agradecerte, Señor, y darte gracias, Señor, por todo. En el nombre de Jesús de Nazaret. Amén. Y me has dado salvación, de tu amor has derramado en mi corazón. No sabré agradecerte lo que has hecho por mí. Solo puedo darte ahora mi canción. Yo te doy gracias, gracias, Señor, gracias, mi Señor Jesús. Gracias, muchas gracias, Señor. Gracias, mi Señor Jesús. En la cruz diste tu vida, entregaste todo ahí. Vida eterna regalaste al morir. Por tu sangre tengo entrada ante el trono celestial. Puedo entrar confiadamente ante ti. Para darte las gracias, gracias, Señor, gracias, mi Señor Jesús. Gracias, muchas gracias, Señor. Me has tomado en tus brazos, me has tomado y me has dado salvación. De tu amor has derramado en mi corazón. No sabré agradecerte, no sabré agradecer lo que has hecho por mí.
Solo vengo a darte esta canción. Mi canción. Y te cantamos así, Señor. Levanta tus manos y díselo. Gracias, gracias, Señor. Gracias, mi Señor Jesús. Oh, gracias, muchas gracias, Señor. Gracias, mi Señor Jesús. Te doy gracias. Te doy la gloria. Se escuchará Rudy tocarlo en el saxofón. Cierra tus ojos y disfruta la presencia del Señor. Cantamos a ti, Señor. Te damos las gracias. Cántalo de nuevo. Gracias. Gracias, Señor. Gracias, mi Señor Jesús. Dale gracias. Gracias, muchas gracias, Señor. Gracias, mi Señor Jesús. Levanta tu voz para darle gracias. Gracias, gracias, Señor. Gracias, mi Señor Jesús. Yo te doy las gracias. Muchas gracias, Señor. Gracias, mi Señor Jesús. Y ahora tus propias palabras. Levanta. Con ustedes que está en Romanos 5, que parece que lo leímos ayer también, ¿cierto? Y tiene que ver con justamente el amor de Dios. Voy a leer desde el versículo 1, Romanos 5. Justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por el cual también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo esto, más aún nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios está derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos es dado. Porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Ciertamente apenas muere alguno por un justo, con todo podrá ser que alguno osara morir por el bueno. Mas Dios encarece su amor para con nosotros, porque siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Luego mucho más ahora, justificados por su sangre, por él seremos salvos de la ira. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Aquí vemos, amados, creo que Pablo aquí habla quizás algo que es una síntesis, ¿cierto?, de lo que realmente Dios ha hecho con nosotros.
que obviamente es más amplio, ¿cierto? Pero está tratando de exponer la, la confianza que debemos tener en el amor de Dios, ¿cierto? Si bien, como dice aquí, si la muerte de su Hijo, ¿cierto?, nos trajo reconciliación con Dios, nos trajo amor de Dios hacia nuestras vidas, cuánto más que Jesucristo está vivo, resucitó y está a la diestra del Padre, ¿cierto? Si siendo enemigos y causándole, por causa de nuestros pecados, la muerte a su Hijo, si aún así nos amó de tal manera que lo hizo Él de su propia voluntad de entregar a su Hijo, ¿cuánto más ahora no nos manifestará su amor si Jesús resucitó y ya venció? Entonces, vemos de que hay una confianza plena, una plenitud en su amor. Y eso nos debe de quebrantar, saber de que realmente es un amor donde justamente Dios encarece su amor en que nos ama sin merecerlo. Y ese es el amor que Dios ha derramado por el Espíritu Santo que nos ha dado en nosotros. Y ese amor es el que nos hace, como aquí dice Pablo, poder gloriarnos en las tribulaciones. Cuando habla de gloriarse en las tribulaciones, no es necesariamente que en el momento yo estoy sintiendo una gloria, sino que más bien habla de lo que también Pablo, ¿cierto?, habla, ¿cierto?, en sus escritos, de este peso de gloria, que se afirma en la esperanza. Cuando yo paso un momento de tribulación, ¿cierto?, donde sé que es por causa de Cristo, empieza a ver en mí un peso de gloria, porque sé de que esta tribulación me va a provocar un peso de gloria que se va a manifestar principalmente en la resurrección. Cuando yo paso un tiempo de aflicción o un tiempo de tribulación, incluso por mis errores, o porque tengo que ser tratado, o porque tengo que ser quebrantado, igual me puedo gloriar, porque sé que Dios me está tratando, porque sé que el amor de Dios está a favor en el sentido de que está usando, utilizando o muchas veces provocando ciertas situaciones o utilizando cuando son por mis errores, ¿cierto? Utilizando ciertas situaciones o aprovechando esa oportunidad, aunque sea por mi error o mi pecado, para producir en mí paciencia, para poder que yo realmente pueda conocer en ese momento el amor de Dios. Cuando es por causa de mis pecados, amados, en ese momento de angustia, cuando yo realmente empiezo a reconocer que realmente he pecado y que yo me he equivocado, puedo tener la experiencia más linda de la que estábamos hablando, ¿cómo se llama? Ayer, de conocer el amor inmerecido de Dios, donde realmente me resigno. Sí, me equivoqué, está todo mal. Yo tuve la culpa. Y aún así me amas. Simplemente me amas. Simplemente me amas. Simplemente quieres perdonarme. Simplemente tu amor está a mi favor. Y eso es lo que nos hace levantarnos. A veces nosotros nos levantamos, ¿cierto? Y levantamos nuestra cabeza en alto para seguir porque nos justificamos. Es que no estoy tan mal, ¿cómo se llama? No soy tan malo como el otro, ¿cierto? Pero cuando realmente llegamos a la resignación y entendemos la magnificencia de ese amor de Dios inmerecido, crecemos. Porque ahí se deposita el amor de Dios por medio de la unción del Espíritu Santo en nosotros. Cuando reconocemos que Dios, como encarece su amor, es cuando nos hace notar lo inmerecedores que somos de su amor. Y eso también se debe manifestar en la alabanza para poder darle gracias. Vamos a orar antes de pasar a la otra alabanza, como lo hemos estado haciendo, ¿cierto? Justamente para darle gracias a Dios por su amor y para recibir este amor incondicional. Amén. Padre, en el nombre de Jesús, yo te ruego, Señor, que toque nuestro corazón, que nos llenes de esa unción de amor, eh, que puedas obrar, Señor, en cada uno de nosotros para que podamos llegar a esa etapa de la resignación de tu amor, que no nos justifiquemos, que no escondamos las cosas, Señor, sino que realmente eh, podamos nosotros entender que necesitamos llegar a esa instancia de resignación, que necesitamos llegar a esa instancia, Señor, donde podamos simplemente admitir nuestro error,
saber, Señor, que no hay nada que hacer al respecto, simplemente resignarnos a tu amor, admitir, Señor, que solo tú nos puedes dar la experiencia de recibir ese amor tan grande, Señor, que muchas veces por causa de nuestra falta de fe, Señor, muchas veces no estamos dispuestos a recibir. Y yo te pido, Señor, que obres en cada uno de nosotros, Señor, para poder amarte y que podamos entender que aunque no hay nada en nosotros, que no hay nada que hayas visto en nosotros para poder amarte, para poder bendecirte, para poder recibir de tu amor, para ser amados por ti, aún así nos has amado, Señor, con amor eterno. Te ruego, Señor, que obres en cada uno de nosotros, Padre. En el nombre de Jesús de Nazaret, queremos agradecerte. Y queremos agradecerte desde el punto de vista, Señor, que sabemos que no hay nada, ningún mérito en nosotros para poder ser amados por ti. Quiero agradecerte y bendecirte, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. No sé lo que viste en mí para amarme tanto así, tanta paciencia, tanta misericordia, y me hiciste deseable para ti. Me elegiste antes que dijera sí. Tanta gracia yo no puedo resistir. Me llamaste por mi nombre, me compraste con tu sangre y me hiciste deseable para ti. Llévame, Señor, a tus cámaras de amor, donde me enamoro más de ti. Llévame, Señor, dentro de tu corazón. Yo encuentro mi lugar en ti. Llévame, Señor, a tus cámaras de amor, donde me enamoro más de ti. Llévame, Señor, dentro de tu corazón. Yo encuentro mi lugar en ti. No sé lo que viste en mí para amarme tanto así, tanta paciencia, tanta misericordia, y me hiciste deseable para ti. Me elegiste antes que dijera sí. Tanta gracia yo no puedo resistir. Me llamaste por mi nombre, me compraste con tu sangre y me hiciste deseable para ti. Y llévame, Señor, a tus cámaras de amor, donde me
otro pasaje que está en Primera de Juan, que justamente nos habla un poquito de el perdón de Dios, como estuvimos viendo ayer en el estudio. La manifestación más grande o la manifestación del amor de Dios se da en el perdón. Dice en Primera de Juan 1, versículo 4 en adelante. Dice: y estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. Y este es el mensaje que oímos de él y os anunciamos, que Dios es luz y en él no hay ningunas tinieblas. Si nosotros dijéremos que tenemos comunión con él y andamos en tinieblas, mentimos y no hacemos la verdad. Mas si andamos en luz, como él está en luz, tenemos comunión entre nosotros y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Si dijéremos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y no hay verdad en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, él es fiel y justo para que nos perdone nuestros pecados y nos limpie de toda maldad. Si dijéremos que no hemos pecado, lo hacemos a él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Creo que es importante, amados, porque muchas veces se cree de que lo que está diciendo acá es como que si andamos en luz, entonces, ¿cierto? Como consecuencia de que como si yo hiciera algo, ¿cierto? Para que la sangre de Jesucristo pudiera limpiarme o tuviese esa capacidad de limpiarme los pecados. Y quiero poder explicarles bien esto. Primero tenemos que entender que Dios es luz, jamás va a tener comunión con las tinieblas. Jamás va a avalar el pecado ni va a avalar las cosas malas. Dios nos soporta con misericordia, que no es que tolera el pecado, sino que nos soporta en el sentido de que es como, por ejemplo, ¿cierto? Cuando uno tiene, ¿cierto?, un hijo. Hay cosas que uno soporta por causa de que es mi hijo, por causa de que está bajo mi amparo, y de que hay cosas que soporto porque sé que yo lo estoy tratando, lo estoy, educando, o que es parte de su desarrollo. Pero son cosas que no tolero, sino que es parte de su desarrollo. Por ejemplo, va a haber un periodo quizás, Es que mi hijo va a tener quizás una tendencia, a mentir, ¿cierto? Y quizás son cosas que yo no, tolero, pero es mi deber enseñarle, hacerle ver que está mal y saber que eso va a tardar un tiempo. Entonces, soporto la situación por la misericordia y el amor que le tengo a mi hijo. Así cuanto más Dios con nosotros. Entonces, hay muchas cosas que Él soporta, pero eso no significa que Él ampara las tinieblas. Dios es luz y no hay ninguna tiniebla en Él. Y cuando dice aquí, ¿cierto? Mas si andamos en luz como Él está en luz, y eso nos muestra la intención y la acción de salir de las tinieblas, de dejar las tinieblas afuera. En Juan 3, ¿cierto?, habla, ¿cierto?, el Señor Jesucristo de que esta es la condenación, que los hombres amaron más las tinieblas y no quisieron ser salvos. ¿Por qué? Porque no quisieron que sus obras fueran redargüidas. Y ahí está nuestro problema. Que amamos más nuestra moral, ¿cierto?, nuestra ética, nuestra posición, ¿cierto?, que se enteren, ¿cierto?, que, me equivoqué. Entonces, muchas veces amamos más esa cierta, entre comillas, reputación, que no significa que le tengo que andar contando a medio mundo todas las cosas que hago, sino a quién debo contarlos y en el momento que deba hacerse y por las razones correctas. Sino que habla del hecho de que yo realmente salgo de las tinieblas, voy a la luz a través del arrepentimiento, del reconocimiento. Y cuando la sangre de Jesucristo me limpia de todo pecado, yo termino de salir de las tinieblas y ando en luz como Él es luz. Eso es decir, acuérdense que el Señor Jesucristo habla de que el ojo es la lámpara del cuerpo. Y aunque se refiere a otra cosa específicamente, pero también habla de un tema de que
Si tu ojo está en tinieblas, ¿cuánto más tu propio cuerpo? Si el ojo es la luz del cuerpo. Entonces, está hablando también, en cierta manera, de una condición, de que muchas veces nosotros creemos que andamos en luz y no lo hacemos. En Proverbios dice de que hay caminos que para el hombre parecen justos, pero no lo son. También dice, no seas sabio en tu propia opinión. También dice, engañoso es el corazón más que todas las cosas, ¿quién lo entenderá? Eso significa que nosotros no tenemos la capacidad de entenderlo. Ustedes ven cómo la psicología y la psiquiatría luchan por tratar de entender cómo funciona el alma humana y no han llegado a conocerlo, porque los pocos logros que tienen se han logrado en errores tras errores, ¿cierto? Viendo las consecuencias que tiene y tratando de ir, ¿cierto? Edificando sobre la marcha. Y los resultados muchas veces se ven generacionales. Por ejemplo, ahora ¿cierto? Esta corriente de psicología que está tratando de cambiar la forma de educar, ¿cómo se llama?, a los hijos, que supuestamente se basa, ¿cierto?, en estudios científicos, ¿cierto?, de todo lo demás. Creo que hay cosas que sí tienen razón que hay que cambiar, porque desde el principio Dios las estableció así. Pero hay muchas cosas que están en un extremo y vamos a ver los resultados generacionales. En 2 generaciones más, cuando estos niños que están siendo criados de esta manera empiecen a criar a sus hijos y esos hijos crezcan, ¿cierto? Y sean los líderes de esta sociedad. Ahí recién vamos a ver, ¿cierto?, si realmente esta forma de criar, ¿cierto?, a los hijos realmente es efectiva. Por eso, hermanos, la única manera segura es con la palabra de Dios. ¿Amén? Entonces, vemos de que de esa manera salimos de las tinieblas y nos vamos a la luz, según la luz de Dios, no según su propia justicia. Por eso dice, buscad el reino de Dios y su justicia. Pero muchas veces nosotros queremos buscar el reino de Dios para buscar algún amparo que avale nuestra justicia, para justificarnos en lo que hacemos o en la forma en que pensamos. Y de esa manera su sangre, cuando nosotros realmente buscamos su justicia y su reino, su sangre nos limpia de todo pecado, porque Dios quiere perdonar. Él quiere manifestar su amor. Y es más, de esa manera podemos tener comunión los unos con los otros, porque acá dice, ¿cierto? Más si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión entre nosotros. De esa manera, andando en la luz de Dios, podemos tener real comunión entre nosotros, que va más allá de que esta persona me caiga bien, o que tenga un carisma, o que me haga sentir bien cuando converso con ella. Que no quiere decir de que no tengo que ser así, ¿cierto? Pero va más allá de eso. Va una comunión de la luz de Dios. Los dos estamos empecinados en caminar en la misma dirección. Pero eso nace de algo interno. Amén. Entonces, la gracia de Dios se ha derramado sobre nosotros. Amén. Y eso creo que es una de las cosas más importantes, el amor de Dios, por las cuales tenemos que dar gracias a Dios. Amén. Creo que justamente eh, esta condición de tener la oportunidad de salir de las tinieblas a la luz es parte de la gracia de Dios y que tenemos que entender, hermanos, que vamos a la luz. Jesús es luz. Dios es luz, como dice aquí, no hay ninguna tiniebla en Él. Y esa luz está en nosotros, porque habita dentro de nosotros, está en nuestro espíritu. Vuélvase al Espíritu de Dios. Y una de las maneras más rápidas de volverse espiritual es humillándose y arrepintiéndose. Usted dirá, para ser espiritual tendría que mantenerme un mes continuo orando todos los días, leyendo la Biblia, ¿cierto? Haciendo quizás un ayuno semanal, ¿cierto? Para poder, recobrar mi training espiritual. Pero hay un camino que es más rápido y más efectivo incluso, que es el arrepentimiento y la humillación delante de Dios. Dice, tú no rechazarás al corazón contrito y humillado. Así usted es espiritual.
Dios dice, ¿cierto? Humillaos bajo la poderosa mano de Dios. Y también dice, ¿qué es lo que pide Jehová Dios de ti? Sino que te humille delante de su Dios, ames justicia y haga misericordia. Entonces, vamos a dar de gracias a Dios por ese amor sin condición que nos ha dado, que nos permite salir de las tinieblas a la luz. Pero necesitamos constantemente estarnos mirando en el espejo o en la faz de la luz de Dios. Y acuérdense que dice que tu palabra es lumbrera, luz a mi camino. Lámpara para mis pies es tu palabra y lumbrera a mi camino. Dice de que la exposición de las palabras alumbra. ¿Qué nos va a traer esa luz? Para que sepamos de qué tinieblas tenemos que salir. La exposición de la palabra de Dios. Ame la palabra de Dios y va a ser fiel. Ame la palabra de Dios y va a ser un adorador. Pero no la ame solamente de sentimiento. Coma palabra de Dios. Desee la palabra de Dios. Apasionese por la palabra de Dios. Y va a ser un hijo fiel a Dios. Amén. Bueno, vamos a orar para pasar a la alabanza. Padre, en el nombre de Jesús te bendigo. Te doy las gracias, Señor, por tu misericordia, por tu grande amor, por este amor sin condición. Te pido, Señor, que este amor sin condición que nos has dado provoque en nosotros un amor hacia ti, un amor a tu palabra, un amor a estar en tus negocios, como lo dijo el mismo Señor Jesucristo. Que este amor sin condición, Señor, provoque en nosotros, Señor, ese anhelo, esa pasión desmedida por tu palabra. Ese amor que va más allá de cualquier otra pasión que podamos tener o profesar. Muchas veces nosotros profesamos o tenemos más pasión por otras cosas, incluso por nuestro bienestar, por nuestra paz, pero queremos tener una pasión que sea fidedigna por tu palabra. Que este amor sin condición realmente nos impacte, Señor. Que podamos agradecer ese amor sin condición, Señor, que no hubo ningún impedimento para que actuaras tu amor por medio de hacerte hombre, descender, morir, ministrarnos el reino, descender al Hades, resucitar, sentarte arriba en gloria y permanecer así como Jesús, Dios, hombre, por nosotros, siendo sacerdote, siendo abogado ante el Padre, siendo rey, siendo juez. Gracias, Señor Jesucristo. Gracias por ese amor sin condición, porque nada impidió que actuaras en amor de Dios. Así también que nada impida en nuestros corazones actuar tu amor sin condición hacia nuestro prójimo, Señor. En el nombre de Jesús, Padre. En el nombre de Jesús de Nazaret. Amén. Antes de hablar, cantaste sobre mí. Has sido tan bueno para mí. Antes de respirar, soplaste vida en mí. Has sido tan bueno para mí. Oh, tu amor me envuelve, me sostiene, amor sin condición. Me persigue y deja las 99 y va por mí. No puedo ganarlo ni merecerlo. Tu amor se entregó.
Bien, amados. Y ya el último versículo que vamos a compartir, ¿cierto? En este culto, eh, quiero compartirles un versículo de Apocalipsis. Eh, Apocalipsis 13, 10. Vamos a ver desde antes. Apocalipsis 13, 6 dice, está hablando del anticristo. Dice, y abrió su boca en blasfemias contra Dios, para blasfemar su nombre y su tabernáculo y a los que moran en el cielo. Y le fue dado hacer guerra contra los santos y vencerlos. También le fue dada potencia contra toda tribu, pueblo, lengua y gente. Y todos los que moran en la tierra le adoraron, cuyos nombres no están escritos en el libro de la vida del Cordero, el cual fue muerto desde el principio del mundo. Si alguno tiene oído, oiga. El que lleva en cautividad, va en cautividad. El que a cuchillo matare, es necesario que a cuchillo sea muerto. Aquí está la paciencia y la fe de los santos. Hermanos, muchas veces hemos escuchado ¿cierto? Algunos mensajes que nos hablan de que realmente el enemigo va a vencer a los santos en el sentido que los va a hacer claudicar de su fe. Probablemente muchos sí claudiquen. Nosotros vemos, ¿cierto?, un ejemplo, ¿cierto?, aunque no es una comparación con el anticristo, pero Pablo dice de que en sus tiempos cuando perseguía, ¿cierto?, a la iglesia, dice que él forzó a muchos cristianos a blasfemar el nombre de Jesucristo. Entonces vemos de que muy probablemente pase, pero aquí vemos de que los que están escritos en el libro del Cordero no van a adorar a la bestia. Y si bien está hablando del periodo de la gran tribulación, hermanos, que no lo engañen, la iglesia va a pasar por la gran tribulación. No hay ninguna evidencia bíblica real que nos haga pensar de que la iglesia no va a pasar la gran tribulación. Ahora bien, la manifestación del espíritu del anticristo no se va a dar necesariamente en la gran tribulación, se va a manifestar como persona. Pero este espíritu de anticristo se está manifestando desde tiempos apostólicos. Juan escribe, sabemos que hay muchos anticristos. Se habla del espíritu del anticristo. ¿Cierto? Que el que no confiesa que Jesús, ¿cierto?, ha venido en carne, este es el espíritu del anticristo. Entonces vemos de que ya está operando, incluso Pablo, en tiempo de Pablo dice de que ya está operando el misterio de la impiedad. ¿Cierto? Entonces, vemos de que se han llevado oleadas y oleadas de persecuciones contra la iglesia, cosas que el mismo Señor Jesucristo nos profetizó que era principio de dolores. Y más que ir a lo escatológico, quiero ir a lo personal. Todos nosotros tenemos la opción de ser fieles en la tribulación. Muchas circunstancias Dios va a permitir en cierto grado y en cierta manera, no me malentienda esto, que el enemigo se llegue a vencernos en cierta manera, no internamente, sino externamente. Por ejemplo, que tenga algún grado de, de vencimiento en el área de las finanzas, en el área de la familia, etcétera, etcétera. No es que Dios nos tiente, sino que estoy hablando como pasó en el ejemplo de Job. ¿Ya? Y en ese sentido, ¿cierto?, nosotros tenemos que perseverar, saber por qué dice aquí después de que el que lleva cautividad es necesario que vaya en cautividad. El que mata a espada es necesario que vaya a espada, porque estas son las cosas que le van a pasar a los cristianos. Van a ser llevados cautivos y van a ser muertos a espada.
que no significa necesariamente literalmente una espada, sino que nos habla de que van a ser asesinados. ¿Cierto? Ahora, esto se condice con lo que dice Pablo, de que nosotros que somos atribulados, Pablo hablando en tiempo presente, es necesario que Dios pague a los que nos atribularon, atribulándolos. Entonces la esperanza es de que todo lo que nos pase va a ser juzgado por Dios en el tiempo de la ira. No piense esto de que, mi esposo que me trata mal, o mi esposa que me trata mal, lo que le está esperando en el día de la ira. No, no es eso. Estamos hablando principalmente de la actividad demoníaca o del espíritu del anticristo muchas veces que tiene cierta permisión de parte de Dios sobre nosotros porque Dios nos está tratando. Dios está obrando en nuestras vidas, está generando fe. Y aquí dice, aquí está la paciencia y la fe de los santos. ¿Qué produce la tribulación según el pasaje que vimos en Romanos 5? Paciencia. La tribulación produce paciencia. ¿Qué produce fe? La prueba. No lo dice Pedro, de que vuestra fe más preciosa que el oro es necesario que sea probada para que sea hallada en alabanza en el día del Señor Jesucristo. Entonces, todo esto tiene el propósito de que nuestra fe crezca, de que nuestra fe salga a relucir, de que nuestra fe sea más preciosa, sea más perfecta delante de Dios. Y también nuestra paciencia. Así que los exhorto, hermanos, los animo a seguir pacientemente a nuestro Dios. A seguir perseverante a nuestro Dios porque nuestro Dios está vivo. Confíe en el perdón de Dios. Confíe en su amor. Confíe en su gracia. No hay ni un cabello de su cabeza que se caiga sin que Dios lo sepa. Y eso se lo dice el Señor Jesucristo a sus discípulos. Ni un cabello que se cae de vuestra cabeza, todos están contados por Dios. ¿Usted cree que se le pasó un problema familiar, un problema, económico, incluso sus problemas mentales? No hablo de, enfermedades mentales, sino de sus luchas mentales, ¿cierto? Que con el pecado que pequé, que me siento culpable, que sé que me equivoqué, es cierto, pero ¿cómo lo arreglo? ¿Usted cree que todas esas cosas se le escapan a Dios? Resígnese. No trate de justificarse. Resígnese, abandónese en Dios. Empiece a vivir en amor y justicia. ¿No? Y el Dios de paz nos va a hacer crecer en fe, va a guardar nuestro espíritu, alma y cuerpo irreprensible para el día de la venida del Señor Jesucristo. Así que amemos a nuestro Dios, sirvamos a nuestro Dios, sigamos a nuestro Dios, tome aliento nuestro corazón, porque nuestro Redentor está vivo y está a favor de nosotros. Que confiemos en que nos ama y le ha placido amarnos, preocuparse de nosotros. No porque usted sea más especial que otras personas, sino porque Él lo ha querido hacer. Abandónese en el amor de Dios. Abandónese en el amor de nuestro Señor Jesucristo. Confíe en su regeneración, en que limpie y que eso le dé fuerza y ánimo para seguir adelante luchando por serle fiel. Amén. Estamos inscritos en el libro de la vida, hermano. Y usted no se inscribió. Ya desde antes de la fundación del mundo, Dios ya lo había escrito en ese libro. Amén. Oremos para terminar. Padre, en el nombre de Jesús, te bendigo. Te doy las gracias, Señor, por más que un culto, Señor, quizás un devocional. Te doy las gracias, Señor, por tu amor, por tu misericordia. Te ruego, Señor, que tu palabra penetre en nuestros corazones. Nosotros confiamos, Señor, en tu amor. Nos abandonamos resignadamente en tu amor, en tu acción sobre nosotros, que dejemos de intentar actuar nosotros en nuestra justicia propia y que te dejemos actuar tú, Señor, en tu justicia y en tu gracia. Trae reconciliación con nosotros mismos en nuestros corazones. Trae reconciliación en nuestras familias. Trae bendición y sanidad en nuestras finanzas, en nuestras relaciones familiares, matrimoniales, Señor.
Trae sanidad y trae bendición, Señor, en nuestros trabajos. Señor, en nuestra salud física, en nuestra salud emocional, Señor. Trae sanidad y restauración, te lo ruego, Señor, por tu mucho amor con que nos has amado, Padre. En el nombre de Jesús. Amén. Amén, amado. Dios los bendiga